Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el último episodio de nuestra serie Dios con nosotros, donde junto a René Quinzacara, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Lecciones Inesperadas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y cómo podemos actuar frente a aquellas personas con las cuales tenemos diferencias? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, aquí estamos ya terminando las series que hemos estado viendo durante este trimestre. Esta sería la última de las que hemos estado analizando durante todo este tiempo. Un tema muy importante nos tocará ver hoy. Vamos a estar muy cerca analizando lo que es una parábola maravillosa que Jesús siempre nos entrega cosas importantes, pero creo que esta es una de las que de alguna manera nos deja un sentido de preocupación y también de análisis que tenemos que tener claramente identificado para ir analizando día a día lo que pasa en nuestras vidas y lo que podemos llegar a ser. La pregunta que acá nos vamos a realizar comenzará diciendo ¿cuánto pesamos? No quiero pensar que pesemos de cuerpo o de forma corporal, sino que más adelante vamos a ir identificando esta pregunta específicamente cómo vamos realizando nuestra vida en constante movimiento y nos vamos a dar cuenta cuál es realmente el peso que tenemos en cada uno de nosotros. No hay duda que vivimos un mundo dominado por la cultura del interés, ese interés propio, ese interés del yo, el materialismo y la exaltación fuertemente del yo, en donde la competitividad, el primero yo, segundo yo, tercero yo, hoy día juega un rol fundamental en cada una de nuestras vidas. La competencia por vencer, ser el mejor, ser el primero, ser el más importante, conduce hoy en día al ser humano a buscar conquista a cualquier precio o a cualquier costo. Eh, Muchas veces incluso agradecemos con incertidumbre lo que está pasando, ¿verdad?, en nuestro medio ambiente que hemos deteriorado. Eh, no en vano y no obstante podemos hablar de ese cambio climático que tantas veces nos ha llevado a preguntarnos qué hemos hecho como sociedad, como pueblo, como gente que hemos ido destruyendo algo que Dios nos regaló bellamente para que lo cuidáramos y lo protegiéramos. Y no solo ignorar el interés de lo que puede estar sucediendo con el prójimo, con el otro. Por favor, esta palabra quiero que la grabemos muy fuertemente, el prójimo. Sino muchas veces explotamos a ese prójimo como uno de los medios para alcanzar todos nuestros objetivos. En esto de ser el primero, en esto de estar siempre ganando, en esto siempre el poder del ganador, hemos sido tan elocuentemente perceptivos de no preocuparnos por los otros, sino que preocuparnos solamente por nosotros. Tenemos miles de ejemplos, ejemplos de aquellos, por poner uno, es que se meten a distintos grupos, personas, ¿verdad? Sin tener ni creos, ni políticas, ni socialmente aceptados por ellos, pero ingresan a estos grupos por ganar algo, por ganar el poder. Ahí tenemos vendedores de AFP, vendedores de programas de salud, etcétera, que ingresan a muchos grupos, pero con un solo interés, ganar para ellos mismos. No le preocupa ni siquiera lo que estén pensando las personas a su alrededor. Ese prójimo muchas veces no es importante, lo que importa es cómo puedo lograr mis objetivos. Vamos a ir desmenuzando un poco ciertos conceptos que van a aparecer con nosotros que Dios nos va a guiar y orientar.
Quiero empezar leyendo en Primera de Juan 4:20. Nos encontramos con algo súper interesante que dice: si alguno dice, yo amo a mi Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues los que aman a su hermano, a quien han visto, ¿cómo pueden amar a Dios sin que lo hayan visto? Qué interesante, ¿verdad? O sea, miren cómo empezamos a instruirnos en el tema súper importante que es: si yo aborrezco a una persona que conozco, si yo tengo problemas con personas que están a mi al lado, que las conozco, que sé quiénes son, ¿cómo puedo amar a Dios si no lo conozco, si no está conmigo? Tendemos a pensar que somos buenas personas desde el momento en que nos comparamos con otros, que son a veces peores que nosotros, según lo que nosotros entendemos por eso. Es inevitable en cualquier circunstancia o círculo, por ejemplo, de amigos, de familias o del trabajo, y muchas veces también de los estudios, en que siempre estamos tendientes a compararnos con ellos o con el resto de las personas, para bien o para mal. O sea, no necesariamente es como para el lado negativo, sino que también a veces los comparamos por el lado positivo. Bien sea porque evidenciamos ciertas cualidades en otras personas o porque creemos o pensamos que estamos por encima de ellos en su rendimiento y en sus aptitudes, creyéndonos a veces incluso superiores a cada uno de ellos. Y aquí nos haremos una pregunta que será el pilar fundamental de este tema, que lo vamos a tocar durante todo el proceso. ¿Quién es mi prójimo? Esta pregunta fue hecha cerca de hace ya 2000 años, en un contexto de la parábola más conocida por Jesús, que es la parábola de el buen samaritano. Pero iniciaremos esta lectura con Lucas 10, del 25 al 29, en donde se dice lo siguiente: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo le dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Wow, 2000 años después, la pregunta continúa tan actual e importante como lo ha hecho esta vez este señor, que lo hizo por primera vez frente al Maestro, frente a Jesús. La pregunta, ¿quién es mi prójimo?, desvía el foco del egoísmo, de más intereses, por el interés de otros, principalmente los que están en posición desfavorable frente a la sociedad. La pregunta, ¿quién es mi prójimo?, levanta cuestiones profundas que tienen que ver con el ambiente físico, incluso de todo nuestro planeta. Pues cuando agredimos el planeta, los efectos de la agresión afectan a todo el mundo. Para muestra un botón, prendemos la televisión y nos encontramos con que de alguna manera se hemos ido destruyendo algo tan maravilloso que Dios nos dejó. El aire contaminado, el mar contaminado, la vida está contaminándose día a día y ya no sabemos cómo vamos a terminar este mundo. Otra cuestión importante está originada por la pregunta,
que tiene que ver con la solidaridad humana, la justicia social, la exploración sexual, el trabajo de la esclavitud, el tema del hambre, el tema de la miseria, entre otros tantos momentos que deberíamos preguntarnos, ¿qué pasa con mi prójimo? Más que esas explicaciones sociales, la pregunta ¿quién es mi prójimo? Tiene implicancias espirituales profundas. El tema de la pobreza y de la justicia social es tan importante para Dios que en la Biblia la encontraremos en cientos de textos que tratan de este asunto. La mayor prueba de la profunda importancia espiritual de esta pregunta está en el hecho de que Jesús contó la parábola del buen samaritano a una respuesta a otra pregunta tan importante como la anterior, que era ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quiero recordar una frase que en mi juventud de la universidad un profesor una vez dijo, que me quedó muy fuerte en el recuerdo y que hoy sobre todo viene en este tema muy importante para mí. Me acuerdo que nos dijo, cambien sus espejos por ventanas. Ahí está el secreto. Porque cuando cambiamos nuestro espejo por ventanas, desviamos el foco en nosotros mismos. Y esto nos muestra el interés y el deseo de mirar hacia el exterior, a las necesidades de los otros, a las necesidades de nuestro prójimo. Si solamente miramos el espejo, nos vemos solamente a nosotros. Y ese yoísmo se hace cada vez más vanidoso y poco argumentado para pensar en que el otro también necesita de nosotros. Los invito entonces a cambiar sus espejos por ventanas. Responde la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Va mucho más allá de simplemente identificarlo. Tenemos que identificar sus necesidades, sus potenciales y también sus limitaciones. Y lo más importante, tenemos que actuar y hacer algunas cosas respecto a la contribución que queramos hacer cada uno de nosotros. Es importante que salgamos afuera, es importante que, quiero tocar este tema también incluso, no sentados solamente en una iglesia, creyendo que por asistir a ella, ¿verdad?, vamos a tener la salvación. No nos convirtamos en aquellos obesos espirituales que solo van a escuchar la palabra de Dios y se creen que tener la sabiduría total por haber escuchado esto. Salgamos, dejemos de mirarnos en los espejos y abramos las ventanas para mirar hacia afuera. Allá los están necesitando, allá necesitan de nosotros. También se me viene a la mente una palabra que dijo una vez Mahatma Gandhi, que dijo algo así parecido, no es textual, pero dice, si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú primero. Es importante entonces que cada una de estas cosas nos motiva a transformarnos a nosotros mismos. Lo que queremos ver el reflejo de quienes nos rodean es buscar nuestro cambio antes de querer cambiar a otros. Miren qué importante. Quiero cambiar para otros, pero primero tengo que empezar cambiando yo. Y es por eso que esa frase de deja de mirarte al espejo es tan importante. Resumiendo esta frase, podemos decir que debemos predicar con el ejemplo. Continuando con la parábola, analizaremos por otra parte. Jesús habla con un experto de la ley, un hombre instruido y probablemente devoto, que desea poner a prueba los conocimientos de Jesús con respecto a los complejos requisitos de la ley judía. ¿Cuántas veces tú no has sido también como este experto de la ley?
que has puesto a prueba a muchos otros tratando de decir que no tienen la razón y que la única razón es la que tú tienes, la verdad absoluta? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos transformado también en este personaje que puso en duda al Maestro, que puso en duda a Jesús, queriendo tal vez justificar lo que él tenía como legalmente, la sabiduría legal? El experto de la ley le plantea una pregunta importante. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le da lo que él considera una respuesta correcta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Después de todo esto está la enseñanza más fundamental de la escritura hebrea. El amar a Dios, a nuestro prójimo, vivimos la vida en plenitud. Él dice al final, el Maestro, haz eso y vivirás. Y se lo replica a este experto de la ley. Pero ¿cuál es el amor de verdad? ¿Y quién es nuestro prójimo? Estas son las preguntas muy importantes, porque como sabemos el amor tiene significados muy distintos para todos. Y quien consideramos nuestro prójimo, muchas veces de quienes somos de la postura de adoptarnos frente a otros como superiores, como mejores, no como nosotros queremos portarnos. El experto de la ley del Evangelio, según San Lucas, le pregunta sobre el significado del amor, pero pone a prueba a Jesús. Él, que era el amor entero, quiso ponerlo a prueba, preguntándole, ¿quién es mi prójimo? Y Lucas aquí nos deja claro que formular esta pregunta, el experto quería tal vez justificarse, lo que podría implicar que ya estaba predispuesto a la noción tradicional de que el prójimo lo conformaban los integrantes de la propia comunidad, alguien que comparte nuestras mismas costumbres, valores, creencias religiosas. El resto no podría pertenecer al prójimo. Como que justificó, ¿verdad?, que solamente los que podían valer la pena eran los que estaban a su entorno, que creían lo mismo que él y que era lo que él creía que tenía que ser. Mi pregunta es, ¿no nos hemos portado también a veces así, creyendo que las otras religiones, las otras ideas, son falsas o están erradas? Tal vez no deberíamos preguntarnos eso como quiso hacernos nuestro experto en la ley. A la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, Jesús responde con la parábola que dijimos al principio, el buen samaritano. El experto de la ley le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vio cerca de él, viéndole, fue movido por su misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echóle el aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo,
Ve y haz tú lo mismo. Este relato está lleno de contradicciones. Un hombre que recibe una tremenda golpiza, lo roban y lo dejan moribundo. Dos viajeros que normalmente se esperaría que le ayudaran, se esforzaron por evitar lidiar con este moribundo, y que además era de su propia comunidad. Estos buenos judíos, un sacerdote y un levita, se mostraron indiferentes ante el sufrimiento de uno de ellos. Sus corazones estaban endurecidos en su egoísmo y habían pecado contra el mandamiento de amar al prójimo como Dios lo había dicho a sí mismos. Esto ya de por sí sería impactante, que dos hombres aparentemente justos demuestren tal indiferencia por uno de sus semejantes. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido estos personajes que, teniendo a nuestro lado gente que sufre, gente que nos necesita, gente que quisiera estar con nosotros, nos hemos olvidado y particularmente lo hemos hecho los locos, como podría decirse, sin ni siquiera pensar en ayudar o tender la mano? Pero la parábola prosigue y dice que un extranjero, un samaritano, a quien los judíos despreciaban, demostró una enorme compasión hacia el sufrimiento de este hombre. Llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó, lo curó con vino, con aceite, lo vendó y luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó, lo protegió y lo dejó bajo el cuidado de otros. En tanto, los sacerdotes y el levita se esforzaron por evitar ayudar a su semejante. El extranjero se esmeró y dedicó de su tiempo, su esfuerzo y su dinero para cuidar a alguien que ni siquiera conocía. ¡Wow! ¡Qué maravillosa parábola Jesús trata de dejar en estos minutos! Como sabemos, cuando Jesús termina la parábola, le pregunta: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostré ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Al cual el experto de la ley le respondió: el que se compadeció de él. Y entonces Jesús concluyó: anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Qué parábola del buen samaritano responde tantas interrogantes? ¿Qué es el amor y quién es el prójimo? Todo aquel que necesite de mi ayuda, todo aquel que algún día levante su mano porque está con alguna problemática, es mi prójimo. Esto ilustra de verdad y fundamentalmente de que no es posible amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a menos que también tú hoy te propongas amar a tu prójimo. Por lo tanto, esta parábola nos enseña a abandonar nuestras preocupaciones por nosotros mismos y estar atentos a las necesidades de los demás. Este significado del amor, devolver a Dios todos los dones que nos ha dado, compartiéndolos generosamente con la justicia y la caridad por nuestro prójimo. Estamos entonces ante una parábola que nos deja una mente y un corazón abierto. Imitemos al buen samaritano en nuestra vida cotidiana, no por nosotros, sino que por amor a Dios y al prójimo. Haz eso y vivirás. La reflexión final entonces es: todo lo que queramos hacer pensando en nuestro prójimo, Dios estará feliz, porque sabrá que hemos escuchado su parábola. Hemos llegado al final de este episodio.
Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.